de Bolivia. Voy a empezar, me voy a tomar un par de minutos para dar dos buenas noticias que me tienen muy alentado, muy estimulado. La primera buena noticia es que nuestros colaboradores, Verónica y Osvaldo, y la empresa han puesto esta plataforma a nuestra disposición ya fija todos los miércoles a la misma hora, entonces no va a haber necesidad de cambiar de plataforma. Eso nos va a servir mucho, nos va a ayudar mucho. Quiero reiterar, como siempre, que estas sesiones que tenemos los miércoles en la noche no excluyen conversaciones que yo tengo individualmente, one to one, con la gente que quiere por Skype. ¿Ok? En días que no son los miércoles en la noche. Nosotros estamos teniendo ahora una especie como de reunión plenaria, ¿ok? O sesión general, y el que quiera me avisa, yo siempre comparto información. Yo tengo 3 semanas revisando, por ejemplo, la información que hay en YouTube. Yo hasta hace 3 semanas no sabía que YouTube tiene una extraordinaria videoteca disponible con material mucho doblado al español, traducido al español o subtitulado, material muy bueno, algunos no tan buenos, pero se puede ver con reservas. Esa es parte de mi trabajo. O sea, yo te digo, mira, he compartido un History Channel, un video de 3 horas sobre las cruzadas. Es importantísimo porque vas a ver en ese video de 3 horas sobre las cruzadas los parecidos que hay entre las 9 cruzadas que hubo en la Edad Media y esta que quieren hacer los globalistas, una nueva cruzada contra el Islam. Ese video es muy bueno porque es muy objetivo, muestra que las atrocidades fueron de ambos lados, no de un solo lado. Hubo atrocidades de ambos lados y eso es la parte buena que tiene el video. Lo único que es un poquito incompleto es la medida en que no menciona siquiera 3 horas de pura violencia, más pura, no menciona cosas buenas que hubo en las cruzadas en relación con ciertos contactos no violentos, comerciales, de intercambio cultural, científico, artístico, etcétera, entre las culturas cristiana, judía e islámica. O sea, no dicen, y que las cruzadas dieron ocasión para esos intercambios. Obviamente intercambios pacíficos entre comerciantes y entre científicos y artistas y literatos y religiosos también, que no fueron violentos, pero que tuvieron lugar con ocasión de las cruzadas. Ok, entonces, esto, repito, estas reuniones plenarias de los miércoles de la noche no excluyen chateos que yo tengo por el chat de Facebook o conversaciones por Skype, ¿no? Sobre diversos temas relacionados con el liberalismo clásico. Por ejemplo, para ya ir empezando, el caso o sea, lo que plantea Kurz, el tema del evidencialismo y la otra estrategia que se llama presuposicionalismo. Ok, la manera fácil que yo tengo de explicar el presuposicionalismo es la siguiente, es partiendo de la base que todos pensamos a partir de presuposiciones, todos pensamos a partir de premisas que tomamos siempre como primeras premisas, ¿ok? Y rara vez las cuestionamos. Rara vez las ponemos en duda, rara vez reflexionamos incluso sobre esas premisas. En la mayor parte de los casos, las premisas que cada uno tiene, que son las primeras premisas, son muchas veces inconscientes. ¿Okay? Entonces, el presuposicionalismo, bueno, en algunos casos no, en algunos casos son conscientes. Entonces, el presuposicionalismo
Dice, todos pensamos a partir de premisas, así como los cristianos pensamos a partir de la Biblia como premisa, también los ateos recalcitrantes piensan a partir de premisas, solo que con premisas diferentes. ¿Cuál es la premisa de? Bueno, generalmente el naturalismo. El naturalismo dice así, es una proposición que dice así: nada que no pueda ser comprobado en el laboratorio científicamente, medido, etcétera, con los procedimientos del método científico, empírico y tal, nada existe, o no sabemos si existe, o no podemos afirmar si existe o no. Entonces, el presuposicionalismo dice, bueno, no es que los cristianos pensamos a partir de la Biblia en el sentido de que tomamos la Biblia como premisa, sino que todo el mundo, y de hecho yo he encontrado una formulación bastante de un principio cercano al del presuposicionalismo, que es el principio aristotélico, tal como lo expresa o desarrolla Ayn Rand. Ella dice, bueno, es que Aristóteles enseñó que hay primeros analíticos, o sea, en la metafísica de Aristóteles, ¿okay? Ahí estaba leyendo que Avicena dice que tuvo que leer 40 veces la metafísica de Aristóteles para poder entenderla. Bueno, entonces en la metafísica dice, esos primeros principios no son demostrables. ¿Por qué? Porque si hubiera que demostrarlo sería en base a otros principios y entonces esos otros serían indemostrables. Ahora sí, siempre retrocedemos en las cadenas argumentales hasta determinados principios que son las primeras premisas del razonamiento, como por ejemplo el todo es más grande que la parte. Eso es obvio. Entonces ese es un primer principio de razonamiento y por tanto no es demostrable. ¿Okay? Hasta aquí es como se presenta el presuposicionalismo. El teólogo Cornelius Van Til, yo lo voy a escribir aquí, es el que se puede consultar sobre este tema. Hay en la página Contramundo, hay de los dos Van Til, de Cornelius Van Til, y hay también de Henry Van Til, que es el hijo, ¿no? Entonces, de ahí pues, ahora, muy bien, hasta aquí lo que es el presuposicionalismo más o menos, cuál es mi posición y la de muchas otras personas que estamos estudiando este tema en Facebook. Y bueno, es muy simple. Con una persona que es cristiana, tú tienes que argumentar a partir de la Biblia. Ahora, una persona que no es cristiana no le puede argumentar a partir de la Biblia porque no considera la Biblia como una fuente autorizada de verdad. Dice que es la Biblia es un documento muy antiguo, que no sé, que otra cultura, que el neolítico, x, entonces no considera que la Biblia sea una fuente autoritativa, es decir, una autoridad en materia de conocimiento, que la Biblia te presente conocimientos válidos, como la persona que no es cristiana por lo general te lo niega, a no ser que sea un cristiano cultural, que es un que no cree en Dios, pero sí cree en la influencia cultural de la Biblia, etc. A menos que sea un cristiano cultural, pues claro, como Frank Van Doon, por ejemplo, que es uno que yo cito siempre, lo voy a poner aquí en el chat, Frank Van Doon. ¿Ok? Bueno, podemos volver en la segunda ronda sobre esto, Kurt, si te parece, no hay ningún problema. La otra buena noticia que quería dar, aparte que tenemos entonces este aula virtual reservadita para los miércoles, la otra buena noticia es que Andrés Ortega nos va a estar acompañando, probablemente, no sé, porque se muda a Cochabamba y vamos a hacer aquí en Cochabamba, por lo menos vamos a tener un programa de radio. Entonces vamos a poder avanzar en el mundo físico aquí, por lo menos en Bolivia,
un programa de radio, por lo menos vamos a tener. Andrés ya se dio cuenta de que en la República Popular de La Paz no se puede hacer mucho liberalismo. Bueno, en los países latinoamericanos ya sabemos que hay algunas, en cada país siempre hay algunas ciudades más donde la hegemonía socialista es más absoluta, más aplastante, y otras un poquito menos, pero no mucho. De todos modos, entonces, para mí es una excelente noticia porque me voy a sentir más apoyado, en fin. Entonces, vamos a seguir con esto hasta, por lo menos hasta terminar las 20 sesiones. Esta es la número 2. Ya sabe que puede invitar a otras personas, aunque no haya estado en las primeras, no importa, se puede, no hace falta, se puede aunar a nosotros en las sesiones siguientes, no hay ningún problema con eso. Ok, entonces vamos a ir con los bancos centrales. Mira, sobre este tema de los bancos centrales, yo he recomendado, he compartido varios videos. Recuerdo a Peter Schiff, recuerdo entonces Mike Maloney, okay, y últimamente Aaron Russo. Y Aaron Russo, todos estos videos se pueden conseguir en YouTube, doblados o subtitulados al español. Y este Aaron Russo, que yo no lo conocía, lo dice muy claro y de una forma muy simple para que lo entienda cualquiera o para que lo pueda entender cualquiera. ¿Ok? Y lo expone de una manera tan simple que se ve la gravedad del caso. Es decirle simplemente, bueno, mire, lo que pasa es lo siguiente, que empezando por los Estados Unidos, pero todas las otras monedas no tienen un respaldo en dinero real porque los bancos centrales son organismos públicos o privados o semiprivados o privados incluso, como en el caso de los Estados Unidos, la Federal Reserve Board, el Banco Central de los Estados Unidos, que es un banco privado, o mejor dicho, un lobby, un pool de bancos privados, ¿okay? Que tienen el privilegio, otorgado por el gobierno, el privilegio de emitir dinero a voluntad. ¿Okay? Es como si nosotros, por ejemplo, en México, allá está Artemio Estrella. El Banco Central de México es el que tiene ese privilegio en ese país. Ahora, el privilegio de emitir dinero, o sea, la tenencia de la máquina de imprimir, que es una imprenta, de la imprenta de los billetes. Entonces, y puede imprimir lo que le da la gana y financiar al gobierno para que el gobierno haga con ese dinero lo que le da la gana. ¿Ok? ¿Qué hace el gobierno? Le cambia pesos mexicanos al Banco Central por títulos de la deuda, que como dice Mike Maloney son pagarés. O sea, el gobierno necesita $1 millón de dólares, bueno, entonces en pesos, entonces o 10 o 20 o 50, entonces ¿qué es lo que hace? Emite un título de la deuda pública, se lo encaja viene de encajar, poner en la caja, se lo encaja al Banco Central y entonces el Banco Central le tiene que dar a cambio billetes, o sea, pesos, y si los tiene, los saca de su bóveda, pero si no los tiene, los imprime. Ahí está el detalle. Entonces, si nosotros, como dice Aaron Russo por ahí, si nosotros le damos a ese privilegio, se lo quitamos al Banco Central y se lo damos a Artemio Estrella y su familia, la pregunta es, Artemio Estrella y familia, ¿imprimirían algún billetito de más, tal vez de noche cuando nadie los ve, para sus propios gastos? ¿Ok? Respuesta, sí. ¿Sería inmoral? Sí. Segunda pregunta, ¿le haría algún daño a la economía? No. ¿Por qué? Tercera pregunta, porque los gastos de la familia de Artemio Estrella no son tan grandotes así. Entonces sería inmoral, pero no le haría ningún daño a la economía.
el banco imprime por orden no de Artemio Estrella, sino por orden y cuenta y encargo del gobierno. Y el gobierno sí que tiene gastos a montones. Entonces, Aaron Russo dice que de esta manera los gobiernos financian, el gobierno de Estados Unidos, que él se refiere, financian las guerras, financian el estado de bienestar, ese adoctrinamiento que llaman educación, financian ese control de la población que llaman salud pública, con todo el sistema de vacunas y cosas, interferencias en la vida privada de la gente. Financian el mal llamado inseguro social, que es una estafa, es un esquema Ponzi, etcétera, etcétera. Y es interesante el video de Russo, porque el video de Aaron Russo, no el reportaje, sino el video de él que se llama América From Freedom to Fascism, de la libertad al fascismo. Él usa el término fascista para decir que es la variedad corporativista de socialismo. ¿Okay? Entonces me parece bien que use ese término porque aclara todo el tiempo que el fascismo es una forma de socialismo, que hay muchísimas formas de socialismo y el fascismo es la forma corporativa, y cita incluso a Mussolini y tal. Ese video es muy bueno y una de las cosas mejores que a mi juicio tiene es la manera como empieza. Empieza entrevistándole a una serie de gente que agarra por la calle y le dice, ¿usted paga impuestos? Sí, ¿de impuesto a la renta? Sí, todos los años tengo que llenar la planilla. ¿Verdad? Usted, dígame una cosa, ¿usted está obligado por alguna ley a pagar impuestos a la renta? ¿Cómo qué? Sí, le pregunto si alguna ley le obliga a usted a pagar impuestos a la renta. No sé, supongo que sí, dice la gente. Bueno, entonces él tiene todos los primeros 20 minutos, casi media hora de la película, ¿ok? Cuestionando y revisando el hecho de que el impuesto a la renta, el IRS, que le llaman en Estados Unidos, es total y absolutamente ilegal. No hay ninguna ley que obligue a la gente a pagar impuestos. Entonces, cuando yo miraba eso, decía, pucha, pero si los han embaucado a los americanos, que se supone que son tan pilas, ¿no es cierto? Clever people, smart people, y tan educados, y si les han encajado un impuesto que es ilegal, ¿okay? Y le hacen pagar todos los años un impuesto bien alto, que es ilegal, ¿qué nos queda a nosotros, pobres indígenas latinoamericanos, sudacas? A nosotros nos la hacen peor. Claro, ¿por qué digo que a nosotros nos la hacen peor? Bueno, mire, porque esta bajada que se llama impuesto a la renta de Estados Unidos es ilegal, aquí en nuestro país es perfectamente legal. Entonces usted va a ver que, y esa es mi discusión, qué pena que no está Ernesto Urquijo, porque esa es mi discusión con unos líderes cristianos que están muy mal orientados, lamentablemente. Y unos líderes cristianos que quieren importar de Estados Unidos estrategias a América Latina que funcionan en los Estados Unidos, pero aquí no tiene sentido. Y yo le voy a hablar ahora como abogado. No tiene ningún sentido plantear, no que las autoridades pueden planear la constitucionalidad del impuesto. No, decía, aquí las cosas no son como en Estados Unidos. En Estados Unidos se pasan las leyes a la torera, por lo menos en el caso del IRS, del caso del impuesto sobre la renta, pero aquí no. Aquí hacen las cosas como Hitler, legalmente. Aquí hacen una ley, ¿ok? Y cada tanto la cambian a voluntad, pero casi nunca hacen nada, salvo, bueno, las corrupciones, la robadera de plata y eso, bueno, pero casi nunca, o sea, ellos se roban la plata del tesoro de forma ilegal, eso llaman corrupción, o sea, robar plata del tesoro público. Pero cuando el tesoro público y el fisco nos roba a todos nosotros, eso no es ilegal, eso es perfectamente legal. Entonces aquí andan con una doctrina que se llama de los magistrados menores, que uno puede ser concejal, magistrados menores son que uno puede ser concejal en su pueblo
y como concejal en su pueblo ir y plantear un recurso legal a los tribunales. ¿Ok? Bueno, mire, eso yo me estudié bien el libro de John McDormand y de otros libros americanos, y eso funciona, no siempre, pero sí funciona o puede funcionar en Estados Unidos. ¿Ok? Pero aquí no. Por eso que le estoy diciendo, aquí lo hacen legalmente. Y esa es una diferencia muy importante. Y yo que conozco algo de los dos derechos, y puedo comparar los dos derechos, los dos sistemas jurídicos, el americano y el latinoamericano, el angloamericano y el latinoamericano, le puedo decir que ahí hay una diferencia que es clave. De manera que una estrategia que podría funcionar en Estados Unidos no va a funcionar aquí. Y además de eso, me permito la irreverencia, no decir que una estrategia que funciona en Estados Unidos, no, que podría funcionar. No sabemos si funciona o no funciona, porque a mí me molesta un poco que vengan los norteamericanos a darnos lecciones después que han perdido su país. Usted tiene un presidente comunista, igual que cualquier país de nosotros, igual que Venezuela, igual que Haití, igual que Paraguay. Bueno, Paraguay no es tan comunista el presidente de México, tampoco, más o menos. Pero igual que Argentina, Brasil, Chile, un presidente comunista. Entonces, Barack Obama, presidente comunista, por favor, no vengan a dar lecciones a nosotros. Vayan primero, recuperen su país y entonces enséñenos. Entonces enséñenos. Pero no vengan a darnos lecciones a nosotros. Esta es una discusión interna que yo tengo con alguna gente que traduzca los autores norteamericanos. Mire, si yo entiendo que hay algún autor norteamericano que vale la pena traducirle, ya lo traduje. Gary North, el Manual de la Reconstrucción Cristiana, con comentarios míos, porque no es una cuestión de aplicar, o sea, es otro sistema jurídico, entienda. ¿Ok? Y eso entonces en relación con los bancos centrales, ¿no? Ok, son las 9, o sea, faltan 10 minutos para la primera hora. Me gustaría dejar aquí por el momento, tomar, sí, un temita, nada más, un detalle. Que estábamos hablando con Gustavo hoy, que yo le dije que quería que tratáramos este tema, lo voy a mencionar, ¿ok? Mire, las cosas en los últimos 5 o 10 años han cambiado bastante en América Latina. Y no para mejor, sino para peor. ¿En qué han cambiado? Bueno, en que la gente está cada vez más loca. La gente no razona, para nada. Ese caso Nisman en Argentina, que yo lo tengo 2 días investigando el caso Nisman, para mí eso es emblemático, que es como el caso Resti en el Perú. O sea, no es similar, pero me refiero a que es un ejemplo muy ilustrativo acerca de cómo la gente no razona. La gente no razona porque se le ha dado, la clase media me refiero, ¿ok? Yo soy una persona que no le carga mucho las tintas a la clase popular. Para mí la culpa de todo este desastre es de la clase media. La clase popular está muy en tribulación, muy atribulada. Voy a usar una palabra bíblica, ¿ok? La clase popular tiene que levantarse a las 4 de la mañana para llegar si es que tiene un empleo, a las 8 de la mañana o sea, y llega a las 10 de la noche. O sea, la clase popular, entonces si le ofrecen un sándwich de chorizo para ir a votar por un candidato, yo no tengo estómago para criticar a la clase popular. Eso está mal, ¿ok? Lo que hace la clase popular está mal, de vender su voto por un sándwich de chorizo. Eso está muy mal, pero la verdad yo no tengo estómago para crucificar o lapidar a la clase popular. Para mí la gran culpable de toda esta porquería es la clase media. Que cada vez más idiota, cada vez más indignada. Pero caramba, la indignación es un sentimiento que como todo sentimiento te nubla, te puede nublar la razón, impedirte pensar, impedirte razonar. ¿Okay? Y ese es el problema de la clase media, que está indignada, quiere marchar y tiene una mentalidad de porrista.
expresar mi opinión. ¿Cuál es tu opinión? Viva fulano y muera mengano. Arriba Perencejo y abajo Sutano. O sea, esa es su opinión, ¿ok? Y entonces, yo lo veo clarito en las redes sociales y conversando a veces por la calle, en determinados sitios donde hay clase media, cafés o cafetería donde hay clase media. Porque repito, la clase popular es otra cosa. Y la clase media tiene una idea novelerística de la política, y entonces ahora tienen un ídolo popular, el tipo este que murió, nadie sabe bien cómo, murió, y entonces han hecho un ídolo popular, un ídolo que tiene mucho pie de barro y que es utilizado como un mártir útil para desplazar a la pandilla socialista de turno en el poder y que venga otra pandilla socialista. ¿Ok? Pero van a marchar y van a ser juzgados. Exigimos que... por favor. Entonces, para mí la culpa la tiene la clase media. Hoy puse o sea, la clase media ha destruido a sus partidos. Porque lo que era hace 20, 30, 40 años, los partidos de clase media, la clase media los destruyó con su furia antipartido y antipolítica. Los destruyó. Entonces, destruyó sus propios partidos la clase media. Cometió un suicidio político. Destruyó sus propios partidos, dejó nada más entonces quedaron nada más que los partidos de izquierda, quedaron de pie para ofrecerle santo a la clase popular y seguir en el poder. Y suprimir, eso sí, todo debate ideológico entre ellos, porque usted nunca va a ver a un partido socialista discutir un debate ideológico con otro partido socialista. No, lo único que discuten son chicaneos. ¿Qué? Chicaneos y trapisonda. ¿Por qué? Porque no quieren abrir un debate ideológico, porque en un debate ideológico se estarían perdiendo todos los partidos socialistas. Entonces, hace 20, 30, 40, 50 años en América Latina, había una democracia no tan patológica en el sentido de Olavo de Carvalho. O sea, los partidos eran más o menos ideológicamente heterogéneos y transparentes. O sea, había partidos comunistas, partidos socialistas, había partidos nacionalistas, había algunos partidos demócratas cristianos, liberales y conservadores, y había algunas diferencias ideológicas. Pero la clase media embistió por ejemplo, contra las listas sábanas. Pero ¿cómo contra las listas sábanas? Sí, porque eso... Mire, la lista sábana es lo único que garantiza que una persona medianamente instruida, competente y preparada pueda llegar al Congreso. Porque si no hay lista sábana, yo no puedo ir a una elección popular uninominal a competir con una reina de belleza o con un jugador de fútbol. No tengo ninguna chance, ¿me entiende? No tengo oportunidad. Entonces la lista sábana era la única chance que permitía llevar al Parlamento a gente más o menos instruida y preparada que había hace 20, 30, 40, 50 años en los parlamentos. Ahora no. Porque la clase media se le ocurrió, no, que tenemos que votar uninominal y por nombre y apellido y por circunscripción y todo. Nos fregamos. ¿Entiendes? Entonces la clase media hundió sus barcos y ahora quiere hacerse a la mar. Reventó sus propios partidos, los hizo ñoña y ahora quiere incidir y participar. Y no es que no marcha, va a decidir y participar, va a incidir y va a participar. No, por favor. Termino aquí porque ya nos tomamos una hora. Ahora yo voy a apagar mi micrófono y le voy a dar a Verónica la chance y a todos ustedes que quieran intervenir y hacer algún señalamiento, algún comentario. ¿De acuerdo? Voy a apagar el micrófono. Permiso. Bien, creo que clarísimo con todo lo que el doctor nos ha intervenido y de pronto también ha contestado a muchas de sus inquietudes, ¿cierto? Bien, entonces, antes de comenzar las preguntas,
quiero hacer una prueba, por favor, pónganme atención a todos. Necesitamos hacer un cambio interno para poder manejar mejor los micrófonos porque se entrecorta a ratos. Entonces, vamos a salir, en caso que se salgan de la plataforma, todos únicamente vuelven a entrar con el mismo link que entraron, ¿cierto? Entonces, en caso de que nos salgamos todos de la plataforma por el cambio que voy a hacer en este instante, ¿sí? Y si es que no pasa nada, entonces abrimos la respuesta a las preguntas. ¿Les parece? Entonces, deme 2 segunditos, por favor, porque necesito hacer este cambio interno. ¿Sí? Entonces, si se salen, no hay ningún problema, volvemos a entrar con el mismo link. ¿Sí? Por favor. No es que hay que salir. O sea, no es que hay que salir, es por si acaso. No, por si acaso. Sí. Sí. Hago yo el cambio. Si pasa eso, entonces únicamente lo que hacemos es volver a entrar con el mismo link que tenemos, que ustedes accedieron a la sala, nada más. Pero si no pasa nada, yo ya les aviso, obviamente, entonces entramos a las preguntas, ¿sí? Ok, bueno, entonces creo que todos estamos ahí mismo, pero por si acaso pasa eso, hacemos lo que les pedí, volvemos a entrar nada más, ¿ok? Bien, entonces vamos a comenzar entonces con las preguntas. Entonces, en la parte superior, recuerden, ustedes tienen el My Mood, que es ese pequeño hombrecito que está ahí, y vamos a usar las manos, por favor. Yo quiero saber quién de ustedes quiere preguntar o me ponen por el chat, ¿sí? ¿Quién quiere hacer una pregunta o una acotación con respecto a lo que nos ha dicho en esta noche el doctor Alberto? A ver, usamos entonces las manitos en caso que alguien quiera hablar. Gustavo. Ok, Gustavo, entonces vas a abrir tu micrófono y tienes el micrófono abierto para preguntarle al doctor. Ya, ok. Profe, mencionó del Banco Central de Reserva, no el Banco Centralizado de diferentes países socialistas. Mi pregunta es, yo pensé que solamente de los impuestos que cobraban era donde salía el dinero para el de salud, acá en este caso, ¿no? Para la salud, para la educación. Aparte de esos impuestos que ellos hacen una proyección, ellos generan también dinero, bueno, generan, no, se crean dinero de la nada para ese mismo, ¿cómo se llama? Para esas mismas cosas. Esa es mi pregunta, ¿no? Y bueno, eso de las guerras sí sabía. Gracias. Ok, Gustavo, muchísimas gracias. Entonces el doctor toma apunte y continuamos con las preguntas y luego el doctor nos responde, ¿ok? A ver, ¿quién más quiere hacer alguna acotación o pregunta, por favor?
Pilar. Y va Pilar, luego damos paso a Oscar y luego damos paso a Artemio. ¿Ok? A ver, Pilar, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Porque va a llegar un momento que toda esta burbuja imaginaria va a reventar. Y todos los países, o sea, ¿qué va a pasar? Esa es una pregunta. La otra, refiriéndose a todo lo que la clase media que hemos echado a perder todos los partidos. ¿Cómo se puede revertir eso? Tiene toda la razón, Alberto. Ahora, aquí en México los partidos están totalmente corrompidos. No es que, o sea, ¿cómo se puede revertir todo eso? Ok, Pilar, muchísimas gracias por tu pregunta. Ya lo tomamos apunte. A ver, vamos a ver, Oscar. Buenas noches a todos los presentes nuevamente. La pregunta que tengo para el profesor es la siguiente. Verá, usted mencionó a lo largo de la conversación que no podíamos tratar de adoptar medidas legislativas de otros sistemas esperando que éstas surtieran efecto en nuestro sistema, legalmente hablando. Sin embargo, en el escrito de la revolución a la devolución, el programa de 5 reformas que se ha propuesto, se menciona que la propiedad del subsuelo, privada, obviamente, es requerida para lograr la verdadera institucionalización de una verdadera patria. En tal caso, ¿nosotros qué deberíamos hacer? ¿Imitar el sistema americano anglosajón de privatización del subsuelo o deberíamos buscar una nueva alternativa acorde con nuestra realidad? Muchísimas gracias, Oscar. Estamos apuntando tu pregunta. A ver, la siguiente persona, hablábamos de Gustavo, me parece, ¿sí? Artemio, perdón. Artemio, vamos a ver. Abre tu micrófono, por favor. ¿Qué tal, Alberto? Oye, pues ya que trataste el tema del Banco de México, pues me interesaría ser presidente del Banco de México por eso de los pesos que me puedo adjudicar, pero bueno. Acá en México hay algunos movimientos de plata, es decir, que desaparezcamos el peso mexicano o que de manera paralela manejemos la moneda de plata tal cual con denominación en peso de plata. Y la propuesta más acertada, que es la que veo, es que no se desaparezca el Banco de México, sino que el Banco de México siga cobrando un impuesto o un señoraje, y que el Banco de México sea el único autorizado en acuñar moneda. Es decir, los mineros pueden extraer plata, mandar al Banco de México, el banco acuña moneda, se la regresa, pero el Banco de México se queda con un impuesto en plata. Esa es una de las propuestas de algunos movimientos ciudadanos que hay en México. Y yo quisiera saber cuál es tu opinión con respecto a manejar, a seguir manejando los bancos de América Latina privados, si es que lo son, y los que no lo son, pues privatizarlos, y e ir convirtiendo el uso de nuestra moneda a un uso metálico, ya sea oro y plata. ¿Y de qué manera crees tú que se debería de manejar la acuñación de moneda o la emisión de papel respaldada en metálico? Esa es mi pregunta. Okay. Muchas gracias, Gustavo. Perdón, Artemio. Bien, entonces ayúdanos cerrando el micrófono y damos paso a Kurt. Hola, Kurt. Sí, buenas noches. Tengo 2 observaciones. No escuché la exposición de Alberto porque no sé por qué no funcionaba acá la transmisión. Pero más o menos conozco la posición de Alberto y la he discutido con especialistas en teoría monetaria de la Francisco Marroquín, y la mayoría está de acuerdo de que
mientras que ningún país grande de peso, es decir, Estados Unidos, Rusia, China, pase a un patrón oro, a un patrón metálico, el precio del oro y el precio de la plata va a ser variable y por lo tanto no va a haber estabilidad monetaria. Es contraproducente hacer una remetalización monetaria unilateralmente por países pequeños como los latinoamericanos. Eso por un lado. Por otro lado, en Perú, el gobierno Fujimori, la ley orgánica del Banco Central de Reserva, prohíbe darle emisión al Estado peruano. Ahí se cerró el candado para el gobierno peruano, por eso que tenemos estabilidad monetaria. Por otro lado, Hayek también está de acuerdo en que ya no es posible regresar al patrón oro y propuso una salida mucho más salomónica, proponiendo el free banking, es decir, que las monedas no sean de curso forzoso, sino que sean de uso libre, de tal manera que la moneda más estable se va imponiendo. Quisiera saber qué opina Alberto al respecto. Muchísimas gracias, Kurt. Gracias por tu intervención. Entonces, ¿alguien más? A ver, estamos con Artemio, Gustavo. Gustavo, ¿hablaste? Sí, ¿no? Elías. Ok, Elías. A ver, Gustavo, perdón. Gustavo, dale. Estás con tu micrófono abierto y luego, Elías, por favor, nos das tu pregunta, si estás con tu micrófono o si no, nos escribes por el chat. Vamos, Gustavo. Buenas noches. Oscar, él es el que quiere hacer la pregunta. Ya. Ok, Oscar, bienvenido. Bienvenido, te escuchamos, Oscar. Sí, buenas noches con todos. Profesor Mancetti, mi pregunta era, ¿cómo establecer acá en Perú el patrón oro? Sabemos que todos estamos acá en un sistema socialista. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo identifico a los partidos de centro? Ok. Muchísimas gracias, Oscar. Elías. Sí, okay. Gracias, Gustavo. Elías, ¿nos escuchas? A ver, nos escribe la pregunta, doctor, yo le voy a leer. Elías nos dice sobre América Latina, en especial Perú, cómo explicar a la gente de clase media que el DCRP se eliminaría y cómo sería una circulación de nueva o monedas. Imagino que es el Bolívar, ¿no? Ok. ¿Quién más tenemos como pregunta? Pilar nos habló, Kurt, Gustavo, Artemio. William, buenas noches. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor, haciéndole un clic y haciéndole la pregunta al doctor? Buenas noches a todos y al maestro Alberto, si me escuchan. Sí, te escuchamos, William. Gracias. Tengo dos preguntas. La primera, el maestro habló mencionaba, claro, la existencia de los dos sistemas jurídicos, el anglosajón y el latinoamericano, y que hay elementos propios de cada uno que no funcionan en el otro. Sin embargo, mi pregunta es, ¿hay elementos fundamentales de un sistema jurídico propiamente liberal que funcionan de manera universal? Y por lo tanto, ¿cuáles de esos elementos son los de manera relevante y necesaria deben aplicarse en América Latina? La segunda es, claro, sí, definitivamente los sistemas estatistas socialistas colapsan, el keynesianismo colapsa, en fin, la moneda fiat colapsa. ¿De qué manera debemos entonces estar preparados para ello? Si ha de colapsar. Listo, William. Muchas gracias, William.
Bien, creo que son todas las preguntas. O alguien me falta. Si alguien me falta, por favor, abre el micrófono. Si de pronto no le veo. Anthony nos dice, ¿sería realmente contraproducente para un país pequeño pasarse unilateralmente al patrón oro? Es una pregunta, ¿no? Quizás sería más fácil aún que para un país grande. Anthony, esa es tu pregunta, ¿no? Ok. Entonces, doctor, tenemos una pregunta de Anthony. Creo que sería la última pregunta en esta ronda, ya que nadie más nos ha hecho una pregunta según veo en el chat. Tengo todo anotado. Creo, Okay. por lo menos lo que agarré está todo anotado. Ok, y si nos hace falta alguien, nos pone en el chat si nos olvidamos por si acaso. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Aquí tengo anotado lo que se dijo, voy a dar respuesta o dar pistas, porque yo no soy un especialista en teoría monetaria y lo que voy a hacer es recomendar gente que sí es especialista en teoría monetaria y que tiene respuesta para estas objeciones, y yo las he leído, especialmente el señor Juan Manuel Zafra, que tiene un libro muy bueno que se llama Retorno al Patrón Oro, pero también voy a hablar de oro. Entonces, yo tengo aquí anotado lo que se dijo. Voy a hablar ahora y si alguien ve que falta algo, usamos el chat. Yo estoy aquí pendiente del chat, ¿de acuerdo? Ok, vamos con el patrón oro, que es lo que varios se plantearon. Déjeme decirle antes, pero creo que ese es el tema que más nos va a llevar tiempo, tal vez, el patrón oro, minutos, ¿no? Entonces, déjeme resolver 3-4 cositas que había pendientes. Una es la siguiente, miren, el tema de esta segunda sesión no me lo quiero olvidar, no me lo quiero pasar por alto porque veo que está Verónica grabando, ¿no? Entonces, pero iba a hablar de los distintos países que tan distintos son, etcétera, etcétera, y no tocó ese tema. No, sí, ese tema lo puedo resumir muy brevemente, ¿ok? El tema ese es el siguiente, mire, el asunto es, nosotros hemos centrado estas sesiones y las charlas y otras charlas que hay por Skype, por ahí que tenemos, en el tema de las 5 reformas para poder tener en América Latina gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, que son los 3 pilares del liberalismo clásico. Y nosotros pensamos que los problemas que los países de América Latina, Estados Unidos es otra cosa, los países de América Latina son muy parecidos. Ya lo dijimos en la sesión pasada, que las diferencias en la manera de vestir, la manera de hablar, la comida y algunos otros rasgos culturales que son un poco diferentes. Pero de resto, estos países son todos iguales, sobre todo son iguales en los problemas, o sea, inflación, impuestos altos, burocracia, corrupción, pero educación deficiente, pero socialismo, populismo, mercantilismo, estatismo, corporativismo. Si tenemos los mismos problemas, y como tenemos los mismos problemas, las soluciones son las mismas, y entonces insistimos con las 5 reformas. Ahora, el problema es, y ese es el tema de esta sesión, lo que yo tenía pensado como tema de esta sesión, lo voy a resumir en 2 líneas porque es muy... El problema es el siguiente: los socialistas son tipos inteligentísimos. No hay que ser tacaño en eso. Yo soy muy generoso. Yo creo que los socialistas son unos tipos muy inteligentes. Y han
han metido en la médula de cada una gente de América Latina la idea de que mi país es muy diferente. No me vengas con ese asunto porque mi país es muy diferente. Y yo he estado, ustedes saben que yo me manejo mucho con encuestas, he estado investigando qué es lo que los socialistas habían metido en la cabeza a la gente de que su país es diferente. Digamos, cuando uno habla con los costarricenses y le salen con los mexicanos, los argentinos, no, que mi país es muy diferente. Entonces, la pregunta es diferente en qué. Ya sabemos que en la comida, en la manera de hablar y en algún que otro rasgo cultural, sí, pero en los problemas no, son madre. El rollo que los socialistas le han metido en la cabeza un pretexto, han tomado como, porque los socialistas no pueden reconocer que el problema es el socialismo, que el socialismo en sus fines declarados ha fracasado y lo único que sirve el socialismo es para que las pandillas de turno roben bastante y abusen bastante. ¿Ok? Entonces eso no lo pueden admitir los socialistas. Entonces en cada país latinoamericano el socialista le ha encajado a la gente una idea de cuál es el problema. ¿Okay? Yo esto lo estoy viendo ahora que estoy viviendo aquí en Bolivia, yo había vivido en Perú, había vivido en Guatemala, en fin. ¿Okay? Entonces, aquí en Bolivia le han metido en la cabeza a la gente, y la gente lo cree, que el problema de Bolivia no es el socialismo. El problema de Bolivia es que no tiene salida al mar, que Bolivia perdió la salida al mar. Entonces uno no le puede hablar a los bolivianos de estos temas, porque enseguida le dicen, no, el problema es que Bolivia perdió la salida al mar con la guerra esta última de la Segunda Guerra del Pacífico y tal. Entonces uno no le puede decir, mira, pero es que en la Primera Guerra Mundial tú sabías que Austria también perdió la salida al mar. Y tú sabías que Suiza no tuvo nunca salida al mar. Entonces ya no quieren hablar, porque el problema está en que la clase media, sobre todo, se pone idiota. ¿Okay? Y entonces, eso es lo que cambia de un país a otro. Los cuentos socialistas. En cada país los socialistas echan un cuento diferente. Aquí en Bolivia le echan el cuento a la gente de la salida al mar. Entonces, con el tema de la salida al mar, listo, uno no puede hablar de estos temas porque no, mira, el problema es que no, y entonces ahora la Haya, no. ¿Entiendes? En Perú, los socialistas, desde aquel de las tesis, el abuelo de Aldito Mariátegui, desde Mariátegui en adelante, le meten en la cabeza a la gente que el Perú fue un gran imperio, que fue una civilización avanzadísima, ¿okay? Y era socialista. Entonces, ahí está la clave. Te dice, uno en Perú habla de estos temas y dice, no, pero es que el Perú es, como era una civilización avanzadísima, y además los recursos naturales que tiene el Perú, el Perú un mendigo sentado en un banco de riqueza, le dicen a uno en el Perú. Y entonces, claro, eso es un cuento socialista. Es verdad que el imperio de los incas era socialista, pero tampoco era una civilización así avanzada. Y es verdad que Perú tiene recursos naturales, pero también los tiene Venezuela. Y hablando de Venezuela, el otro cuento que le han echado los socialistas, el asunto del petróleo, no, pero es que Venezuela tiene, no, porque es que Venezuela tiene las reservas probadas más grandes del mundo, lo cual es mentira, es absolutamente mentira. Y si no, miren ahora lo que está pasando con el precio del petróleo ahora, los venezolanos. Entonces, vuelvo y repito, el problema es que cuando usted le escarba un poco a la gente que le dice, mi país es muy diferente, tú le dices, ¿diferente en qué? En la manera de comer, ya sé, en México comen taquito y en Venezuela comen empanada y en Argentina empanada pero de otras clases, pero ¿diferente en qué? Entonces te sale con la salida al mar, o te sale con el imperio incaico, o te sale con el tema del petróleo, o te sale con algún cuento socialista que en eso sí los socialistas han tenido la inteligencia de echar en cada país un cuento diferente.
un cuento diferente específico de ese país, pero hay cuentos genéricos. Porque los socialistas son especialistas para inventar cuentos. Hay cuentos genéricos, ¿no? Genéricos que los ricos explotan, que las 20 familias, eso es de Centroamérica, ¿no? Las 20 familias que dominan el país, bla, bla, bla. Entonces, aparte de los cuentos genéricos, hay cuentos específicos para cada país. Y el problema es que la gente se los traga. Entonces, ahí es donde yo hago la gran diferencia. La gente se los traga, pero ¿quién tiene la culpa de eso? O sea, la clase popular no es instruida, la clase popular no lee periódico, no le puedes pedir a la clase popular que no se trague esos cuentos. Lo que tienes que pedirle es a la clase media que no se trague esos cuentos. Y eso ahí va un poco a la pregunta o al comentario de Pilar, ¿okay?, que nos decía, bueno, cómo revertir esta cuestión. Bueno, no es fácil, Pilar, porque imagínate una cosa, Pilar, imagínate esto, imagínate que un día tú vas al automercado a hacer la compra, como yo voy al automercado a hacer la compra y ¿qué? Necesito café, azúcar, yerba mate, que no puede faltar, arroz, harina, no, harina no, porque yo no cocino, tal, verduras. Entonces voy por las distintas estanterías, arriba del automercado tiene un cartel que dice aquí legumbre, aquí carne, aquí pan, esto, lo otro. Y bueno, si voy al mercado popular, que queda al lado también, o sea, hay distintos puestos para queso, para carne, en fin. Entonces, ahora, imagínate, ahí donde hay un punto de comprar café, arroz, realmente un poquito más barato, entonces, pero imagínate que un día, cuando tú sacas un paquete de harina y lo llevas, a lo mejor ahí no hay harina, hay arroz. ¿Por qué? Porque le cambiaron la etiqueta, Pilar. O sea, donde debió decir arroz, dice harina, entonces tú te confundiste. Imagínate que tú quieres azúcar, entonces vas donde te da azúcar, tal marca, usted la agarra tal vez y de repente va café. Donde debió decir azúcar, donde debió decir café, dice azúcar, han cambiado las etiquetas. Bueno, eso nos han hecho, Pilar, con varias cosas. O sea, han cambiado las etiquetas a los conceptos, ¿ok? Y principalmente a los partidos políticos. Antes los partidos políticos, sobre todo los de la clase media, tenían etiquetas. O sea, había un partido socialista, café, y había café ahí. Había un partido comunista, un partido fascista, bueno, arroz, harina. Tenían etiqueta los partidos, Pilar. ¿Entiendes? Y si no, bueno, había partidos liberales, había partidos conservadores, y más o menos uno sabía, más o menos uno sabía de qué iban esos partidos. Por ahí habían partidos de centro, alguien mencionó ahí, creo que Oscar fue el tema de los partidos de centro. Claro, había partidos demócratas cristianos, antiguamente, que solían ser de centro, y entonces uno más o menos sabía que la etiqueta socialista para un partido implicaba, bueno, tú sabes, educación pública, salud, etcétera, estado de bienestar, eso. El comunismo era igual, pero más duro, más fiero, más brutal, ¿ok? Pero tenían su etiqueta. El Partido Comunista, los comunistas tenían una etiqueta, decía Partido Comunista, ¿ok? Y adentro, ¿qué había? Comunismo. O sea, es como cuando tú vas, o sea, dice café, bueno, sabes que adentro hay café, pero ¿qué tal si encuentras azúcar? Y en la derecha, también, los partidos liberales solían ser partidos que eran liberales en lo económico, aun cuando en los temas de aborto y uniones gay ahora, en esos temas iban
por el lado del marxismo cultural, aunque eso vino después, pero más o menos, y de los partidos conservadores, uno sabía que eran conservadores en valor, en eso, que estaban en contra del aborto y eso, pero en lo económico no eran de libre mercado, sino que eran mercantilistas, ¿ok? Por eso el tema del fusionismo que yo hablo en las leyes malas, etcétera, es una forma de revertir. Pilar hizo una pregunta importante. ¿Cómo revertimos esta situación? Esa pregunta, Pilar, es la razón de ser de estas reuniones, ¿oíste? Ese es nuestro propósito, esa es nuestra conspiración. Más adelante vamos a hacer una lista con los que están llegando, a medida que avancemos en estas sesiones vamos a hacer una lista con aquellos que ya se comprometen o nos comprometemos a una acción política, ¿ok? Entonces, pero eso más adelante. Entonces, posiblemente tengamos otro día para sesionar otro grupo que esté comprometido en una parte política para hablar un poquito de mercadeo político, en fin, esos temas, ¿okay? Que hacen mucha falta. Entonces, el problema es que no solo nos cambiaron las etiquetas de los nombres de los partidos, sino los conceptos, o sea, los productos políticos. O sea, hoy en día el liberalismo puede ser cualquier cosa. Hoy en día, y de hecho los partidos le han quitado las etiquetas y entonces tenemos partidos por un lado. Por un lado tenemos partidos que tienen nombres ridículos, ¿no? Partido Armonía, Partido del Amor Eterno, Partido de la... partidos que... partidos que son... que tienen nombres ridículos, Gana Perú, por ejemplo, en Perú son los nombres más ridículos que yo he encontrado, Gana Perú y Perú Posible, los nombres más ridículos están en Perú, disculpen, de los partidos, en los otros, bueno, entonces, tenemos partidos con nombres ridículos de un lado, que uno no sabe qué es lo que tiene adentro. Por eso vienen las grandes sorpresas. Uno llega a su casa, abre el frasco de café y encuentra que tiene azúcar. Bueno, con la política pasa exactamente igual. Uno vota un partido creyendo que es un partido nacionalista, por ejemplo, y encuentra cualquier otra cosa. Eso es normal hoy en día. Entonces, por un lado, son unos partidos ridículos que son maquinaria electoral, no son partidos. Por otro lado, hay unos conceptos vacíos de contenido que pueden querer decir cualquier cosa. Entonces, bueno, tenemos el problema de las etiquetas cambiadas, ¿ok? Entonces, ahora vamos a otro tema que está bien anotado ahí, sobre lo que podemos copiar de Estados Unidos o no podemos copiar de Estados Unidos. Mire, yo fui bien claro en esto. Yo creo que lo que no podemos copiar de Estados Unidos son estrategias para revertir la situación. Porque, por ejemplo, esa tesis de los magistrados menores, que voy a saber muy bien a qué me refiero, esa tesis de los magistrados menores no es aplicable aquí, punto. Y eso que hace Aaron Russo de ir a meter una demanda judicial porque el impuesto de la renta no tiene base legal, porque pidieron muéstrame la ley, muéstrame la ley, muéstrame la ley. Nadie puede mostrar la ley porque la ley no existe. Eso no se puede hacer aquí, esa estrategia no se puede hacer aquí porque aquí la ley sí existe. Y si tú preguntas por la ley, es más, en muchos países no existe una ley, existen varias. Okay. Aquí leyes de lo que sobran. Entonces, lo que no podemos copiar de Estados Unidos son estrategias, pero cosas como la propiedad privada de subsuelo, sin duda. O sea, voy a ponerlo más claro todavía. No podemos copiar estrategias porque las instituciones de los Estados Unidos, o sea, las estrategias son en base a unas ciertas instituciones en los Estados Unidos, donde todavía hay unos restos, unos residuos de lo que fue Estados Unidos en otro tiempo. Entonces uno puede usar esa herramienta, podría ser, y digo podría porque hasta ahora yo no he visto a nadie que lo haga, el único que veo ahí es Ron Paul. Por eso tiene toda mi admiración, como en España
Esperanza Aguirre, ¿no? También toda mi admiración, pues son los únicos. Y no veo que esas estrategias le hayan dado resultado. Y voy a hablar un ejemplo que para mí está. ¿Cuántos años viene que Ron Paul viene pidiendo una auditoría del Banco Central y le niegan la auditoría? Se escribe demandas, peticiones, y entonces los capos de los dos partidos se limpian la oreja con las demandas y las peticiones de Ron Paul. ¿Ok? Entonces, ahí viene la otra señalamiento de Pilar. Mire, Pilar, usted lo dijo muy bien también. Usted dijo que la burbuja va a reventar. Sí, claro que sí. Véanse el video de Mike Maloney. Lo más espectacular que tiene el video Mike Maloney es la parte final, los últimos 15 minutos, donde él muestra cómo la deuda pública creció a proporciones bíblicas quiere decir enormes, ¿no? El estudio, esas cosas. Cómo nosotros tenemos una burbuja enorme, y usted va a ver cómo en los últimos 5 o 6 años, y eso va a reventar en cualquier momento. Y eso Mike Maloney no lo dice, pero lo dice otros autores que yo comparto siempre, como Peter Schiff y excelente, que son autores muy buenos. Ya vamos entrando un poquito en el tema del patrón oro, que son autores muy buenos y que están describiendo lo que pasa en Oriente. Nosotros, no, en el lejano Oriente, en Rusia, en China, en el grupo de Shanghái, esa gente está preparándose para un retorno al patrón oro, y esa gente no cree en cuentos. Esa gente sabe que el oro es dinero y lo demás es papel. ¿Ok? Entonces, yo lo que recomiendo, yo no soy especialista en teoría monetaria, pero yo lo que recomiendo son autores que levantan una por una las objeciones que se ponen a un retorno al patrón oro, que no porque no hay suficiente oro, que no porque tal cosa, tal otra, en fin. Miren, hay autores muy buenos. Vamos a empezar. Los españoles. Huerta de Soto es un capo en ese tema, y él tiene un plan de 3 puntos, y que no me parece nada descabellado. Lo descabellado de Huerta de Soto es el asunto del anarquismo, pero su plan de 3 puntos, que además él lo consultó con los 2 diputados de Cobden Center, de allá de Londres, el centro Cobden, ¿okay? Entonces, claro, China y Rusia compran oro, eso es correcto. Canadá se está llevando todo el oro a México, no sé, ya vamos a empezar a pasar a México un momentito porque me interesa mucho el tema de México, ya va. Entonces, fíjese una cosa. Entonces, Huerta de Soto no es ningún, y los otros 2 diputados son parlamentarios de Tory, del Partido Conservador, y que han presentado un proyecto de ley muy bueno para que Inglaterra vuelva al patrón oro. Claro, no al precio que se le ocurre al gobierno de turno, sino al precio real, al precio del mercado. Entonces, eso no. Y el libro que ya cité de Juan Manuel López Zafra, con el cual, y de paso yo voy a hacer una acotación aquí porque esto es de interés. López Zafra me parece que tiene un libro muy bueno sobre el retorno al patrón oro allá en Madrid, en el Instituto Juan de María. Lo que yo pude ver es muy bueno, tiene un plan muy... y responde a las objeciones, y además tiene una cosa, dice que lo leyó su suegra y su suegra lo entendió, y eso es para que lo entienda cualquiera, y eso es muy importante para los que hacemos política de la clase media. Entonces yo contacté a López Zafra, y resulta que López Zafra me conocía. Usted me conoce, qué bien, qué bien. Y entonces, pero el segundo email que me envió López Zafra me puso lo siguiente: yo con usted no voy a hablar, porque yo con los cristianos no hablo. La voz. Se ponen intensos los ateos. ¿Ok?
Yo como un tarado voy y le consulto y tal. No, yo con usted no hablo, porque yo con los cristianos no hablo. Epa. Vamos mal por ahí, muy mal por ahí. Eso lo cuento como acotación para que ustedes vean cómo, por dónde van los tiros ahí. Otra cosa, eso de que los países pequeños o no pequeños, miren, no tiene nada que ver el tamaño. Además, pequeño, a mí me hace risa cuando dice un país pequeño. ¿Pequeño en qué? O como para hacer chistes sexuales, ¿no? O sea, sobre el tamaño, si importa o no importa. ¿Pequeño en qué? ¿Qué es lo que tienes pequeño tú? Perdón por lo que pasa que yo soy, bueno, entonces, ¿qué es lo que tal o cual país tiene pequeño? La población, el territorio, el PBI, la industria, el agro. ¿Qué es lo que tiene pequeño? ¿Y pequeño en relación con qué? O sea, como si le hacemos la pregunta a un hombre, ¿no? Tú lo tienes pequeño. ¿Qué te va a decir? Te va a decir, depende, ¿comparado con quién? Bueno, entonces yo no creo ese asunto de los países pequeños. Mire Hong Kong, ahí ya se le va muy bien. Mire Luxemburgo, entonces no me vengan con que los países pequeños no pueden hacer esto, lo otro. En el Uruguay hay ese problema, porque ese me había olvidado, el cuento que los socialistas meten en el Uruguay, un país muy pequeño. ¿Ok? Y los socialistas habían metido en Rusia el otro cuento, ¿no? Que el país era muy grande. O sea, siempre encuentran un cuento para que metérselo a la gente y la gente se lo traga. Entonces, no se cree el cuento de países pequeños. Ahora, lo de unilateral o no unilateral, eso sí tiene cierta importancia. O sea, eso sí es una objeción de peso. Si un país tiene o no tiene la chance de unilateralmente volver al patrono. Ahora hay muchos autores que sí dicen que sí, se puede. Y voy al caso de México. En el caso de México hay dos autores que yo recomiendo mucho. Uno es el señor Hugo Salinas Pray, que tiene años en su campaña del peso plata, del peso metálico para México. Dice que el dólar, por ejemplo, era una moneda mexicana y que usaban los gringos. El dólar de plata era una moneda mexicana que usaban los gringos. Entonces decía, yo que estoy aquí en Bolivia, el potosí, la macuquina, todas esas monedas de oro y de plata que circulaban por Europa en los siglos XVII y XVIII, muchos se hacían aquí en el Cerro Rico de Sucre, aquí en Bolivia. Entonces son cosas que uno tiene que considerar, y el señor Hugo Salinas Pray lo considera, y él ha estudiado mucho la historia monetaria de México, de Estados Unidos y otros países. Y la otra persona que yo recomiendo mucho es Marion Müller, la señora Marion Müller, que tiene un sitio que se llama Oro y Finanzas, que es muy bueno, y el señor Hugo Salinas tiene un sitio que se llama El Peso Plata o algo así. Y eso sí, hay distintos planes y distintas alternativas y habría que escoger. Entonces, en ese tema, como yo no soy especialista en teoría monetaria, pero sí me permito señalarte, Kurt, que yo estuve 2 años en la Marroquín, y yo no encontré en la Marroquín un especialista serio en teoría monetaria. Encontré especialistas en otras materias, pero si lo hay, yo no lo vi, no lo conocí en 2 años que estuve ahí. Teoría monetaria es una... Mira que yo no me quiero meter, yo lo único que hago en ese tema es recomendar autores que son muy buenos. Por ejemplo, Rayo tiene infinidad de artículos desmontando uno por uno los argumentos contra el retorno al patronato. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Yo no soy especialista en eso, yo soy abogado y politólogo. O sea, no soy economista ni especialista en teoría monetaria. Pero te sugiero que en ese tema revises toda esta lista de autores que yo te he dado y no le pares mucho a la gente de la Marroquín.
en ese tema, ¿ok? En otros temas, por ejemplo, en la marroquín está Hugo Cole, que es el más capo que yo he encontrado en el tema de los derechos de propiedad. Así como en Perú está Enrique Gersi, que es lo más capo que yo he encontrado en el tema de la propiedad del subsuelo, y eso sí hay que copiarse. Y eso lo está haciendo Perú Nuevo, la gente de Claudio Sola. Lo único que yo le objeto a la gente de Claudio Sola, de Perú Nuevo, es que parece haber confundido los fines con los medios. Y ahora están obsesionados con la idea fija de recoger firmas, cuando yo le he dicho 1000 veces, les he dicho a ellos, a todos ellos, que recoger firmas era un medio para llegar a un fin, y ese fin era obtener el reconocimiento de la autoridad electoral. Pero que lo que tenías que hacer era un grupo, movimiento, partido político, y eso no lo haces con firmas, lo haces con cuadros. Y a los cuadros los formas. Tú no puedes andar recogiendo firma y firma y firma y firma, fírmame acá, fírmame acá, fírmame acá, y te olvidaste de formar cuadros. Porque entonces cuando tengas toda la firma y vas a la cosa electoral, ¿qué te van a hacer? Pues, si ven que tenés mucha firma y tal, pero que no tienes cuadros para sostener, para hacer una marcha, para sostener tu exigencia de tu pedido, tu solicitud de reconocimiento, pues, es lo que ellos hacen, es muy simple. De cada 5 firmas te dicen que 4 no son válidas. ¡Chao! Otra cosa. Y perdiste una cantidad de dinero, de energía, de tiempo y en recoger firmas. Cuando un partido no se hace con firmas, las firmas son en todo caso la masa, los cuadros son los huesos, el esqueleto. ¿Ok? Entonces ellos se han olvidado y parece ser que han entendido que han confundido, como digo yo, recoger firmas, que es un medio para un fin, y ni siquiera el fin más importante de todo. El fin más importante de todo son las 5 reformas. Por eso yo te sugiero, Pilar, que bueno que está Pilar con nosotros, que nos planteó el tema de cómo revertir la situación. Bueno, porque para eso es este grupo. ¿Cómo revertir la situación? Ahí yo a Pilar les recomiendo en mi web un escrito que yo escribí hace muchos años que se llama Los 12 Pasos. ¿Ok? Y a propósito le puse los 12 pasos porque los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, o sea, de Alcohólicos Anónimos, que esto es Ramón Rayo y Adrián Rabier, que si mezclo épocas, no, pero un momento, que Ramón Rayo y Adrián Rabier tienen la misma edad, son coetáneos, creo yo, no son muy distintos. Ok. Ok, no, es que ya dejé ese tema. Te repito, Kurt, o sea, yo no soy especialista en ese tema. Te recomiendo, eso sí, los autores que son capos en eso. Ok, bueno, entonces, entonces, un tema importante. La propiedad del subsuelo, yo ahí recomiendo mucho a Enrique Gersi. Tiene videos, tiene ensayos, tiene muchos artículos. ¿Por qué? Porque él descubrió una cosa muy interesante, Enrique Gersi. Descubrió que el Perú, durante los siglos XVII y XVIII, precisamente por ser un país minero, ¿no? Durante los siglos XVII y XVIII y parte del XIX, en el Perú no rigió tan absolutamente el principio hispano de los derechos reales, que el propietario del subsuelo es, ¿okay? Y que en el Perú
uno puede encontrar, revisando la historia del derecho de la minería en el Perú, uno puede encontrar una legislación que es más, antiguamente, no ahora, que es más parecida, más cercana al principio anglosajón de la propiedad privada del subsuelo, ¿okay? Que es el que habría que adoptar. Por eso voy a insistir otra vez en el asunto de qué copiar o qué no copiarse de Estados Unidos. Como en Estados Unidos hubo en un tiempo un capitalismo liberal y las instituciones propias del capitalismo liberal, todavía quedan restos. En cambio, en América Latina no, nunca hubo, salvo casos muy excepcionales, como ese que descubrió Enrique Gersi, por ejemplo, pero eso fue hasta en Perú, que propiedad privada de su suelo, pero eso fue hasta el siglo XIX, después ya no. Entonces, ok, ahí está Ernesto Urquijo, pero no, ok. Entonces, lo que uno tiene que copiarse de los Estados Unidos son las instituciones, ¿ok? Las instituciones que vienen del derecho anglosajón, del common law, y a su vez de la Biblia. Cuando yo digo que la Biblia es una de las fuentes de lo que es el liberalismo clásico, no digo que lo sea exclusivamente, o sea, hay otros aportes aparte de la Biblia. Entonces, instituciones políticas en el pasado, en el presente nada. Ahora, estrategias no, estrategias y tácticas de activismo, de acción política, que es lo que vamos a desarrollar en este grupo, ¿no? Estrategias de activismo, de acción política, etcétera, etcétera, no vale copiarse. ¿Por qué? Porque estrategias y tácticas que podrían funcionar en los Estados Unidos y que consisten básicamente en apoyarse en los restos, en lo que todavía queda de libertades individuales, de aquel sistema de control limitado, mercado libre, lo poco que queda, apoyarse en eso poco que queda para recuperar el país. Me parece que puede ser, no tengo nada que objetar, me parece muy razonable. Lo que yo digo es que aquí nunca ha habido algo parecido, por lo menos como regla general. Entonces esas estrategias, estas tácticas no convienen, no sirven, aquí no se pueden aplicar, y hay que buscar otras. ¿Okay? Bueno, aquí en el chat tengo... Ok. Un señalamiento que hace Pilar también, que dice así Pilar en el chat: México también va a explotar, nuestra economía depende de Estados Unidos como el aire que respira. Bueno, ahí está el asunto, que cuando reviente la burbuja de Estados Unidos, y repito, insisto, véase el video de Mike Maloney, cuando reviente la burbuja, eso va a salpicar obviamente a América Latina, no solo a México, va a salpicar a toda América Latina, ¿ok? Y yo voy a ir terminando ya porque faltan 10 minutos, yo quiero terminar con una nota sobre Biblia para los cristianos, ¿no? O sea, todos nuestros países están bajo juicio. ¿Okay? Si ustedes revisan la Biblia con cuidado, van a encontrar una expresión por ahí, en algunas traducciones, no está en todas, acerca de que Dios visita en juicio a las naciones. Y repito, Dios visita en juicio a las naciones. Y no solo a la nación de Israel. En el Antiguo Testamento dice que Dios visita en juicio a otras naciones, como Egipto, Babilonia, si bien usa algunas naciones como vara de castigo para otras, ¿no? Para las transgresiones de otras. Bueno.
Entonces, no es que Dios vaya a castigar a estos países por los desafueros que se están cometiendo, sino que los desafueros que se están cometiendo son el castigo. ¿Okay? Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que tú no puedes vivir de espaldas a la ley de Dios. Ponemos el caso de la deuda pública. En la Escritura hay instrucciones muy claras, Deuteronomio 17, por ejemplo, acerca de que los gobiernos no deben gastar demasiado y que la deuda es algo malo en general. ¿Ok? En general, eso está en el libro de Proverbios. Y en el libro de Deuteronomio dice que en particular los gobiernos no deberían gastar demasiado y por lo tanto no endeudar, porque cuando tú te gastas demasiado siempre te va a terminar endeudando, porque nunca te va a alcanzar la plata. Y ahí viene la pregunta que hacía Gustavo acerca de que si los gobiernos utilizan los recursos de la inflación además de los recursos de los impuestos. Por supuesto. O sea, los gobiernos, lo que pasa es que estos autores que yo he citado dicen que explican muy bien, basado en la Escuela de Salamanca, que la inflación es un impuesto disfrazado, que es un impuesto perverso, y los economistas lo explican con palabras más técnicas, diciendo que la inflación es un impuesto sobre los saldos líquidos, o sea, sobre el dinero que uno tenga en su bolsillo, bajo el colchón o en las cuentas de los bancos. Entonces, estos desafueros son el castigo de Dios. Por eso yo me río mucho en las iglesias cuando dicen, tenemos que orar para que Dios le dé sabiduría a nuestros gobernantes. Dios no atiende esa oración. ¿Okay? Y eso basta verlo, no más. Los gobernantes son cada vez más alcornoques. ¿Okay? Cuando digo los gobernantes no me refiero a los presidentes solamente, me refiero a los presidentes, a los viceministros, todo. O sea, son cada vez más brutos. Entonces se ve que Dios no atiende esa oración. ¿Por qué no atiende esas oraciones? Porque Dios no atiende oraciones de impenitente. Impenitente quiere decir pecadores que no se arrepienten. O sea, Dios no atiende tus oraciones por la armonía familiar si tú nunca apareces por tu casa. ¿Okay? Dios no atiende oraciones por la salud de tu negocio, financiera de tu negocio si tú eres un empresario imprudente. ¿Cómo le vas a pedir a Dios que tu negocio prospere si tú te levantas a las 11 de la mañana y a las 3 ya estás almorzando? No va a prosperar tu negocio por más oraciones que le eches, y eso está en toda la Biblia. Entonces, con las naciones ocurre lo mismo. ¿Okay? O sea, las naciones tienen una guía, una pauta, un plan de gobierno de Dios, que es el gobierno limitado. Entonces, ahí el que se sale de esa pauta va a tener, la nación que se salga de esa pauta va a tener problemas. Ahora, si ustedes revisan con cierto detalle a profetas mayores, de los profetas escritores como Isaías y Jeremías, van a ver lo siguiente, que el gobernante es culpable, pero la nación también es culpable. La nación no es menos culpable por tolerar esos gobernantes, elegirlo, aplaudirlo, votar por ellos. O sea, la nación es culpable. Y de manera que el castigo cae sobre la nación, no cae sobre el gobernante solamente. Es más, normalmente no cae sobre el gobernante, porque el gobernante tiene es un gobernante absoluto y tiene formas de evadir el castigo o los castigos. En cambio, las naciones, las naciones reciben ese castigo bajo la forma de desempleo, inflación, impuestos altos, burocracia, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Ok,
asumo que han quedado preguntas y eso, pero vamos a hacer igual que la semana pasada. Lo dejamos aquí. Podemos hablar por Skype, con cualquiera. Yo sé que Kurt tiene algunas objeciones sobre lo que yo dije de la Marroquín, porque él es mi amigo de la gente de la Marroquín. Podemos hablar por Skype cuando quieran, Kurt, sobre el tema Marroquín, ¿ok? Y el tema de Adrián Rabier y toda esa gente. Con cualquiera que esté aquí el miércoles, podemos hablar por Skype cuando quiera. Póngame un mensaje y hablamos. Quiero terminar entonces dando las gracias a todos. Acabo de arreglar con Urquijo, ya hay un número de cuenta, más la semana que viene, hoy no, vamos a decir a ver cómo podemos colaborar para mantener estas cosas andando, ¿ok? Económicamente. Vamos a ver si podemos poner $20 mensuales por las sesiones, por los Skype, por todo, y entonces bueno, el que quiera dar algo más puede dar algo más. El que no puede no importa, ¿ok? A nadie se le va a cortar el acceso porque no puede, pero los que puedan podrían, y muchos están colaborando ya. Y gracias a ellos, no los voy a nombrar porque se me puede quedar alguno, pero quedarán, alguno está aquí, está presente, sabe lo que estoy diciendo, estoy hablando de ellos, ¿ok? Gracias a ellos se puede pagar internet, se pueden hacer comprar o conseguir obtener material, investigar, estudiar, etc. Entonces, quiero terminar con una palabras de agradecimiento. En primer lugar a Dios, que tengo mucho que agradecer a Dios de este grupo, de lo que estamos haciendo aquí, de lo que pudimos hacer el año pasado y lo que hoy estamos ya empezando a andar, ¿ok? Con fórmulas, con soluciones, con respuestas para México, para Uruguay, para Argentina, etcétera, Venezuela y tal. Entonces, estoy muy agradecido a Dios por eso. Agradecido también por Andrés, que va a venir a Cochabamba y vamos a hacer un programa de radio para meter estas cosas en radio aquí. Estoy muy agradecido también con Osvaldo y Verónica, que están muy comprometidos en este proyecto. Este proyecto creo que lo ha definido hoy Pilar muy bien, ¿no? Revertir esta situación de daño, revertir esta situación de corrupción, de ignorancia, de desidia, de indiferencia. ¿Cómo podemos revertirlo? ¿Okay? Ese es el propósito de este grupo, de estas reuniones. Entonces veo que están muy motivados y comprometidos Osvaldo y Verónica para facilitarnos el aula virtual y la moderación de parte de Verónica, de manera que estoy muy agradecido y por supuesto con todos ustedes y los que no han podido estar esta noche, pero ya se van a ir agregando ya de a poquito. Entonces quería terminar con esas palabras de agradecimiento y ponerme a la orden. Estoy en Facebook como siempre, así que me llaman, me avisan, podemos hablar por Skype o podemos chatear en el mismo, y los que quieran más información sobre autores, videos, ensayos, libros, porque esa es mi función, compartir el conocimiento de la gente que sabe, que no soy yo, que es May Malone, Juan Ramón Rayo, Adrián Rabier, López Zafra, a pesar de que no quiere hablar conmigo porque yo soy cristiano, pero no importa. Igual yo recomiendo su libro, me parece muy bueno. ¿Ok? Así que bueno, le voy a pasar el micrófono a Verónica para que nos despida, por favor. Gracias, Verónica. Alguien que se le olvida algo, usemos el chat, ¿ok? Aquí está abajo el chat. Darío dice que amén, que Dios nos ilumine a todos, dice Anthony, muchas gracias. Darío, eso de que Dios ama el pecado pero no el pecador no es exactamente así, ¿ok? Es una frase que se repite mucho en las iglesias, pero eso no es bíblico. Eso es un dicho popular, algo así, de la misma manera que
mucha gente dice, la voz del pueblo es la voz de Dios, y eso no es bíblico. Eso que ama el pecado, pero no, ama el pecador, pero no el pecado, tampoco es totalmente bíblico. Hay muchos de pastores muy buenos, yo estoy recomendando mucho a su Helen. Porque hay otro temita, que vamos a ver si lo tocamos ya, no ahorita, pero sí en otra semana, que tal vez la semana que viene, el tema del sionismo. El sionismo forma parte del nuevo orden mundial. Eso es no solo contra la Biblia, eso es contra Dios. Y el problema es una cantidad enorme de iglesias sionistas que sin darse cuenta están apuntalando y anotándose en el nuevo orden mundial, en el plan del grupo Bilderberg para crear un solo gobierno socialdemócrata, una sola religión sincretista para todo el mundo. El sionismo forma parte de esos planes. Lo que pasa es que las agendas se superponen, en ciertos puntos chocan y en otras convergen. Ese es un tema muy importante para los cristianos y para los no cristianos también, porque mire una cosa, si hay una 10ª cruzada, puede haber una 3ª guerra mundial, y eso nos va a afectar a todos, ¿no? A los cristianos, a los no cristianos, tal. Lo que pasa es que hay muchos cristianos confundidos que está creyendo el cuento de que qué bueno que haya una 3ª guerra mundial, porque así ya viene Jesucristo. No es así. Entonces, esos temas los vamos a dejar para las próximas semanas. Y ahora sí, corto el micrófono aquí y te pasamos con Verónica. Muchísimas gracias, doctor. Creo que, como siempre decimos, todas las semanas tenemos realmente una riqueza muy grande, el poder compartir con el conocimiento del doctor y obviamente sus aportaciones, porque de hecho estamos todos para aprender de todos. Yo les agradezco muchísimo, de verdad esta clase también es grabada, de pronto para los que quieran volver a repasar, le hacen saber al doctor para poder pasar el link de las charlas que están grabadas. Si esto es como para hacer de pronto una retroalimentación para cada uno de ustedes, ¿no? A veces se nos va, 2 horas de charla es bastante intenso también, a veces se nos van detalles importantes. Entonces, sin más que yo creo que todo ha sido respondido en esta noche, no creo que quedan inquietudes, si las quieran, pues en todo caso, está el doctor listo para poderles atender, ¿sí? Entonces, les agradezco muchísimo, un saludo, un abrazo gigante desde Cuenca, Ecuador, sí, y pues próximos para el próximo miércoles, ¿no? Miércoles que estamos con la siguiente charla, sí, esperamos que duplicar esta sala, sí, duplicar. La vez anterior también estuvimos más o menos la misma cantidad de asistentes, sí, pero la idea es podernos irnos a multiplicado como el doctor nos ha enseñado, ¿no? De pronto traer un invitado donde están ustedes para que pueda escuchar también acerca de lo que estamos haciendo y conversando. Es una buena manera de poder compartir incluso a las amistades, a la misma familia de lo que se está hablando, ¿no? En estas reuniones, porque siempre son edificantes. Entonces, muchísimas gracias a todos, gracias Kurt, Pilar, Anthony, muchísimas gracias. Osvaldito tuvo que salir a otra reunión y la próxima semana le escucharemos, no está aquí, y en todo caso, pues mi agradecimiento gigante, gracias doctor, en esta semana estamos también conversando con usted, pues que Dios lo siga usando de esa forma, con todo su conocimiento. Muchísimas gracias, bendiciones para todos, ¿ah? Una muy buena semana. Gracias, Elías. Muchísimas gracias.
Ay, antes que se desconecten, por favor, prueben sus micrófonos. Me olvidé de decirles eso.